Capítulo 618. Nuestro humano está aquí. 1. Roxu, tu cuerpo se siente bien. Kale comenzó a pensar después de escuchar lo que Lee Su-hyuk le dijo tan pronto como se acercó. ¿Es este el momento adecuado para decírselo? El Kim Roxu de este mundo le respondió. Probablemente estés pensando en decírselo después de encargarte del monstruo. Pero, ¿quién sabe cuándo volverás? Eso es verdad, pero, ¿qué pasa si su mente es un caos durante la batalla porque le digo la verdad ahora mismo? Su-hyuk ya sabe que eres diferente de antes, ¿no? Kale recordó lo que Lee Su-hyuk le había dicho antes en la noche antes de que comenzaran la batalla. Kim Roxu, sé que estás ocultando algo. Eres el mismo Kim Roxu que conozco del pasado, pero sé que algo ha cambiado. El Kim Roxu de este mundo continuó hablando tranquilamente. Entiendo por qué dudas. Foft. Kale inconscientemente se rió entre dientes. Aunque el Kim Roxu de este mundo solo tenía 20 años, Kale pensó que el único que realmente podía entenderlo era él mismo. Es beneficioso decírselo. Sí, además, Su-hyuk no es del tipo que lleva una mentalidad caótica a la batalla. Es verdad. Fue beneficioso decírselo. Sin embargo, Kale no pudo evitar pensar en el Lee Su-hyuk de su mundo que se había ido de su lado hace mucho tiempo. También necesito pensar en tu situación una vez que me vaya. Sí. La situación una vez que Kale dejó este cuerpo. Era posible que el Kim Roxu de este mundo se hiciera cargo del cuerpo de inmediato, pero también era posible que se desmayara o algo así y tomara un tiempo antes de despertar en su cuerpo nuevamente. Sería genial tener al menos un ayudante en caso de que sucediera algo así. Roxu. Kale tomó una decisión. Sí, Jung. Tu cuerpo. Kale asintió con la cabeza después de escuchar la pregunta nuevamente. Lee Su-hyuk se sintió aliviado al ver a Kale sonreír y asentir con la cabeza, a diferencia de lo que había estado antes. La condición de Kale era mucho mejor que antes. Hablando objetivamente, todavía no es bueno. Todavía estaba pálido. Pero el hecho de que ya no tuviera convulsiones ni toser sangre fue un alivio. Kale comenzó a hablar en ese momento. Mi cuerpo todavía no está en buenas condiciones. Los hombros de Lee Su-hyuk se estremecieron. Comillas. Pensé que estaba bien desde nuestra reunión anterior en el gran salón de actos. Todo eso había sido un acto. Había fingido estar bien porque le preocupaba que los demás estuvieran preocupados. La cara de Lee Su-hyuk se puso completamente rígida después de escuchar lo que Kale dijo a continuación. Su-hyuk, para ser honesto contigo, la condición de mi cuerpo ha sido terrible desde antes de que me encontrara contigo aquí. Kale caminó lentamente hacia la barandilla de la torre de vigilancia. Luego miró a lo lejos en la distancia. Era de mañana. El día de Kale en Itu se terminaría pronto en ese mundo. Roxu. Kale podía sentir a Lee Su-hyuk moviéndose y de pie junto a él incluso sin mirarlo. ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Hay muchos problemas. Lee Su-hyuk tenía un extraño ceño fruncido en su rostro. Lee Su-hyuk y Kim Roxu. Lee Su-hyuk se peinó el cabello hacia atrás y comenzó a hablar de nuevo ya que solo ellos dos estaban aquí en este momento. Está bien, ¿de qué clase? Supongo que una razón obvia sería el hecho de que no es Kim Roxu quien está en este cuerpo. Lee Su-hyuk se quedó en blanco por un momento. ¿Qué? Escuchó una voz indiferente responderle. Lee Su-hyuk, estoy diciendo que el Kim Roxu que conoces no es el que posee este cuerpo. Clic. Lee Su-hyuk puso su mano en su vaina. Kale lo miró en silencio mientras Lee Su-hyuk se quitaba la vaina de la cadera en silencio. Luego lo colocó a un lado de la atalaya torre de vigilancia. Luego miró hacia Kale. Explica. Kale observó en silencio a Lee Su-hyuk, quien se desarmó para hacer el gesto de que escucharía lo que Kale tenía que decir. Yo. Kale empezó a hablar. Soy un Kim Roxu que no conoces. Similar a como el Kim Roxu de este mundo todavía era joven, el Lee Su-hyuk aquí era mucho más joven que el recuerdo final que Kale tenía de Lee Su-hyuk. Tengo 36 años. No, supongo que ahora tengo 38. De todos modos soy mayor que tú. Faf.
Kale se rió entre dientes. En realidad soy el Jung aquí. Kale apartó la mirada de Lee Soo-hyuk, cuyas cejas se habían levantado ligeramente. Ahora era principios de noviembre. La brisa fría de la mañana le rozó las mejillas. Kale comenzó a compartir su historia. En mi mundo, una vez que cumplí 36 años. El silencio llenó el área por un momento. Kale pronto comenzó a hablar de nuevo. Ya no hay un líder de equipo, Lee Soo-hyuk. Lee Soo-hyuk dejó escapar un pequeño grito ahogado. Choi Jung-soo, abuela Kim. Los hermanos Lee, Park Jin-tae, ninguno de ustedes está allí. Kale dejó de hablar de nuevo. Lee Soo-hyuk simplemente miró a Kale en silencio. Finalmente se dio cuenta de la diferencia que había sentido de Kim Rok-soo. Originalmente pensó que era porque Kim Rok-soo había usado habilidades muy extrañas para ser considerado como previsor. También había pensado que era porque Kim Rok-soo parecía más inteligente que antes y tenía una forma de atraer a la gente a él como en el pasado. Pero ambos estaban equivocados. Esos ojos que se estaban preparando para el futuro y el enemigo que podría aparecer en cualquier momento eran extremadamente profundos. Eran demasiado profundos para decir que eran los ojos de un joven de 20 años, incluso si se habían vuelto más profundos porque sabía algunas cosas sobre el futuro. Eran demasiado profundos para decir que era solo porque sabía muchas cosas. Había muchas emociones en ellos. Lee Soo-hyuk era alguien que había soñado con convertirse en actor de películas de acción. Por eso podía decir que había numerosas emociones detrás de los ojos de Kim Rok-soo. Siempre estuvieron ahí. Finalmente se dio cuenta. Kale finalmente comenzó a hablar de nuevo. Y yo soy el único que sobrevivió. Todo el mundo había muerto. Pero sigo vivo. Lee Soo-hyuk pensó que Kale se veía extremadamente cansado cuando dijo eso. Pero Kale rápidamente eliminó esa fatiga de sus ojos. Una mirada firme pero estoica se dirigió a Lee Soo-hyuk una vez más. Lee Soo-hyuk sintió la verdadera edad de este Kim Rok-soo por primera vez. Es un adulto, es mucho mayor que yo. Kale no sabía lo que estaba pensando Lee Soo-hyuk y solo se centró en explicarle las cosas a Lee Soo-hyuk. No había necesidad de compartir las emociones que quedaban en su mente con Lee Soo-hyuk. Me desperté un día y terminé en el cuerpo de Kim Rok-soo de este mundo. Sin embargo, pensé que había regresado al pasado. Este lugar no era el pasado. No era el pasado sino un mundo diferente. Comillas. Un universo paralelo. Sí, me di cuenta de que era un universo paralelo. Esta es una tierra diferente. Es diferente del lugar que conozco. Lee Soo-hyuk estaba pensando que la voz de Kale era bastante tranquila. De todos modos comencé a hacer todo lo que podía hacer desde que me di cuenta de ese hecho. Esa oración. Lee Soo-hyuk podía sentir el peso de todo a través de esa única oración. Fue porque había visto, oído o experimentado todo lo que Kim Rok-soo había hecho desde entonces. De todas formas, esa palabra no podía explicar el tiempo que había pasado. Todo lo que pude hacer. Estas palabras eran demasiado triviales para explicar todo lo que había hecho. Y una vez que derrotemos a este primer monstruo no clasificado, creo que probablemente volveré a mi propio mundo después de eso. Kale señaló hacia su corazón. Por cierto, el verdadero Rok-soo está aquí. Regresará más tarde. Él también está viendo y escuchando esta conversación, así como todo lo que está sucediendo. Lee Soo-hyuk dejó de fruncir el ceño. Kale pensó que esto se parecía mucho a Lee Soo-hyuk mientras continuaba hablando. Lee Soo-hyuk, contarte todo esto fue algo que ambos decidimos juntos. Kale se detuvo allí y observó en silencio a Lee Soo-hyuk. También estaba mirando directamente a Kale cuando comenzó a hablar. Ya veo. Todo lo que obtuvo fue esa breve respuesta. No cuestionas si estoy mintiendo. Rok-soo. Lee Soo-hyuk se acercó a Kale. Plaf. Luego puso su mano sobre el hombro de Kale. Su expresión era bastante seria. Lee Soo-hyuk también era tu Jung en ese mundo, ¿verdad? Sí. Él era su Jung, líder de equipo, modelo a seguir y familia.
Y yo soy el Jung de Roxu de este mundo. Una sonrisa pintoresca apareció en el rostro de Lee Soo-hyuk. Roxu, llámame Jung. Es de mala educación llamar a tu Jung tú. No estás de acuerdo, jaja. Kale dejó escapar una breve risa. Como se esperaba de Soo-hyuk Jung. Yo sé, ¿verdad? Kale estuvo de acuerdo con la evaluación de Kim Roxu de este mundo. Lee Soo-hyuk continuó hablando como si no dijera nada extraño. Todo tipo de cosas están sucediendo en este mundo. Algo como esto no es nada. Luego volvió a levantar su espada. Roxu, he visto cuánto has luchado. No solo yo, todos lo vieron. ¿Cómo podríamos sospechar de ti después de todo eso? Lee Soo-hyuk había visto la desesperación en los ojos de Kale. Eso no era algo que nadie pudiera fingir. Tal persona. ¿Crees que cuestionaría a alguien que intentó salvarme no solo a mí, sino a todos los demás aquí? Lee Soo-hyuk negó con la cabeza. No puedo hacer eso. Así es como eres, Jung. Lee Soo-hyuk asintió con la cabeza con satisfacción después de ver que Kale había vuelto a hablarle respetuosamente. Luego hizo un comentario con indiferencia. Como morí en el otro mundo. Kale respondió con indiferencia. Salvando mi vida. Lee Soo-hyuk se volvió hacia Kale. Estabas salvando a los miembros de nuestro equipo y a otras personas también. Salvaste a gente de izquierda a derecha antes de dejar el mundo antes que yo. Suena exactamente como tú. Yo. Sí, así es exactamente como te ves ahora. Parece que incluso te matarías para salvar a la persona que está a tu lado. Así que cuídate tú también. Ese fue el significado detrás de la declaración de Lee Soo-hyuk. Pero Kale negó con la cabeza. Jung, estás equivocado. Lee Soo-hyuk pudo ver la mirada firme de Kale. Sobreviviré pase lo que pase. La voz segura de Kale tenía más convicción que nunca. Lee Soo-hyuk luego se dio cuenta de esto. Así que Jung, por favor sobrevive también. Debes sobrevivir pase lo que pase. Este punk nos quiere a mí y a sí mismo. Quiere que todos sobrevivan. Lee Soo-hyuk podía sentir un profundo sentido de compromiso que ni siquiera podía comprender. Por eso respondió así. Planeo sobrevivir. Añadió sin dudarlo. Todos juntos. Lee Soo-hyuk también estaba hablando en serio y Kale, así como el Kim Roxu de este mundo, podían sentirlo. Saa. Una brisa ligeramente más cálida que antes pero aún fría, los pasó rozando. Kale sintió como si esa brisa se llevara muchos sentimientos diferentes dentro de él. Lee Soo-hyuk hizo una pregunta con calma en ese momento. ¿Cómo eres en tu mundo original? No estoy seguro. Kale se preguntó si estaba bien tener una conversación tan pacífica como esta con Lee Soo-hyuk de este mundo, pero decidió responder por ahora. Viví una vida regular hasta hace unos años. Trabajé duro en el trabajo. Pero después de eso, había abierto los ojos en un nuevo cuerpo llamado Kale en Ituse y había vivido unos 2 años en ese cuerpo. No había muchas formas de expresar lo que había sucedido durante esos 2 últimos años. Si tuviera que elegir algo. Aunque ahora, en estos días, es más fácil seguir adelante. De verdad. Sí, Jung. Kale cerró los ojos por un momento. Los recuerdos de los últimos años pasaron por su mente. Tengo muchas cosas que debo hacer. Surgieron numerosas cosas que no eran monstruos de lucha y le impidieron tener una vida más holgazana. También hay mucha gente esperándome. Olvídese de dar vueltas y holgazanear en casa, había demasiadas personas con las que tenía que reunirse. Adicionalmente. También hay muchas personas que deseo ver. En ese momento. Bip, bip. Kale miró hacia una sección de la torre de vigilancia. Vio que el reloj daba las 8 de la mañana mientras la alarma seguía sonando. Kale soltó una risita. Jeje, jejejejejeje. Esa risa luego se convirtió en una risa fuerte. Roxu, ¿por qué te ríes de repente? Lee Soo-hyuk encontró que esta risa al azar era extraña, pero pudo ver que la risa de Kale era bastante refrescante. Kale continuó riendo mientras respondía a la pregunta. ¿Por qué me estoy riendo? Puedo hacer lo que me plazca ahora.
8 de la mañana. En el momento en que el minutero pasó de las 8 de la mañana. En ese momento exacto. Boom, boom, boom. Podía escuchar el ruido del suelo. Dong Saeng. También escuchó una voz familiar gritando por él. Kale inmediatamente miró hacia abajo desde la atalaya. Lee Su-hyuk también miró hacia abajo. Vieron un monstruo con un cuerpo grande. Alberu Crossman, el tigre oscuro, estaba abajo. Lee Su-hyuk pudo ver la sonrisa que aparecía en el rostro del tigre oscuro. El tigre oscuro empezó a gritar. Cuidemos las cosas y vámonos. Eso suena genial, Jung, Nim. En el momento en que Kale respondió. Bip bip. Escucharon una alarma de emergencia. Era una alarma que solo sonaría por una razón. Llegó en un buen momento. La cabeza amarilla se había mostrado una vez más. Finalmente acabarían con este asqueroso monstruo bastardo. Kale volvió la cabeza y miró a Lee Su-hyuk. Vamos a pelear, Jung. Lee Su-hyuk comenzó a sonreír. Sí, vamos, mi Dong Saeng Rock-soo. Capítulo 619, nuestro humano está aquí. 2. Kale empezó a bajar las escaleras de la atalaya. Lo primero que vio fue a Choyan esperándolo. Palm. Kale puso su mano sobre el hombro de Choyan. Rock Soo-young, ¿terminaste con tu conversación? Sí. La mirada de Choyan se dirigió sobre el hombro de Kale hacia Lee Su-hyuk, quien también había caminado. Estoy seguro de que hay una razón por la que nuestro An también es tan cortés con Rock-soo. Choyan mostró un nivel de cortesía que no se puede explicar simplemente a través de una relación Jung-Dong-saeng. Podía sentir un vínculo profundo entre los dos. Choyan asintió con la cabeza ante la declaración de Lee Su-hyuk. Soy el primo paterno de Choi Jung-soo una vez eliminado. Comillas. Lee Su-hyuk respondió sin comprender mientras Kale agregaba con calma. Es un senior, un total mayor, es incluso mayor que la abuela Kim Jung-nim. Comillas. Lee Su-hyuk se quedó en silencio por un momento antes de comenzar a hablar. Esto es lo más impactante que he escuchado. Fue en ese momento. Taap taap. Oyeron unos pasos y vieron a Kim Min-yoon corriendo hacia ellos con walkie-talkies. Comandante, Nim. Ha aparecido el monstruo. Estaba a punto de gritar eso antes de detenerse. Fue porque se dio cuenta de que Kale ya debía haber visto todo desde la atalaya. En cambio, simplemente le entregó un walkie-talkie en la mano extendida de Kale. ¿Está bien, señor? Kim Min-yoon preguntó con cautela. Podía ver las comisuras de los labios de Kale moviéndose hacia arriba. El comandante pasó junto a Kim Min-yoon. Vámonos. Kim Min-yoon rápidamente se dio la vuelta y miró la espalda de su comandante. No le temblaba la espalda. Era pequeño pero se sentía como si fuera la espalda más grande y fuerte. Esta vez. Finalmente podemos ver el final de ese monstruo esta vez. Sus instintos le decían que ese sería el caso. Kim Min-yoon siguió a Kale, Lee Su-hyuk y Choyan y caminó a lo largo de la pared del refugio. Kale caminaba hacia su destino sin dudarlo. Comandante. Comandante, Nim. Mucha gente lo saludó mientras caminaba por la pared. El monstruo había vuelto a aparecer. La cabeza amarilla cargaba hacia ellos a través de la niebla que cubría el sol. Podrían ganar. La gente estaba medio llena de miedo y medio llena de preocupación, pero todos apretaron las armas después de ver la conducta tranquila y pacífica del responsable. Comandante. Eo Suk-ha estaba vigilando la puerta del refugio. Hizo contacto visual con el comandante que se acercaba. Por favor, abre la puerta. Eo Suk-ha no le respondió nada a Kale. Ella solo dio la señal. Screech. La puerta se abrió y el viento rodeó los tobillos de Kale. Luego saltó la cornisa y se cayó. Swish swish. El viento lo arrastró antes de que aterrizara sobre una espalda mullida. ¿Qué día es del otro lado? El dueño de la espalda esponjosa respondió a la pregunta de Kale. Me quedé dormido un minuto después del 9 de noviembre. Kale tomó el walkie-talkie y comenzó a hablar después de escuchar la respuesta de Alberu.
Todas las unidades, a sus posiciones. La radiante melena negra del tigre oscuro revoloteaba mientras avanzaba. Chess. Podía ver la cabeza amarilla frente a él. Ya no sangraba, pero tenía grandes cicatrices donde deberían haber estado sus ojos. Los colmillos venenosos tampoco estaban presentes. Sin embargo, las corrientes que rodean su cuerpo. CHHH. El agua. Y finalmente. Crack. Los pilares de tierra que se disparaban a través del suelo como para proteger la cabeza amarilla estaban todos presentes. Los pilares de tierra giraban como torbellinos como para evitar que los enemigos se acercaran. También tiene su capacidad de sonido y sus escalas. Pero esas cosas no eran muy difíciles de manejar para Kale ahora. Habló por el walkie-talkie. Procederemos según lo planeado. Park Jin-tae gritó desde lo alto de la pared del refugio tan pronto como dijo eso. Maldita sea. Luego apretó el gatillo de su arma. La bala salió disparada al aire. Luego explotó. ¡Bang! ¡Bang! Ese fue el comienzo. La gente alrededor de las paredes del refugio lanzaba ataques de larga distancia al aire. ¡Bang! 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 Las explosiones continuaban sin cesar. Hizo que sus oídos se entumecieran. CHHH. La cabeza amarilla comenzó a fruncir el ceño. Kale comenzó a sonreír. Todo lo que puedes escuchar son explosiones en todas direcciones, ¿verdad? Si hacían que un monstruo ciego tampoco pudiera escuchar nada. Entonces, ¿qué serás capaz de hacer, pequeño bastardo? Si no pudiera ver y si no pudiera oír. Todo lo que te queda es tu sentido del tacto. En ese caso. Entonces solo tenemos que atar eso también. Los preparativos se habían completado hace mucho tiempo. Primero destruiremos los pilares de tierra alrededor del monstruo. Su mensaje llegó a Kim Min-yun y fue dirigido a un grupo diferente. Sí, Jung, Nim. Choi-an. Entendido. Lee Su-hyuk. Entiendo, señor. Sí, señor, entiendo. Kim Mina y Bae Purrun. Este walkie-talkie es demasiado pequeño para mis manos. El último individuo fue el gran conejo blanco, el señor Conejo, y sus manos eran demasiado grandes para el walkie-talkie. Mientras la cabeza amarilla se había ido. Todos en el refugio no solo se habían relajado mientras esperaban. Habían cazado a la mayoría de los monstruos alrededor del refugio central de Seomion. Gracias a eso, había muchos menos monstruos salvajes junto con la aparición del monstruo no clasificado, de modo que el señor Conejo también pudo participar en esta batalla. Nos moveremos tras ellos. Los otros escuadrones de ataque seguirían detrás de este grupo en el frente. Y en el cielo. Mi pequeño Dongsaeng, traje a este loco bastardo. El halcón de plumas de acero abrió sus alas hacia un lado. Yuho, Sik, que estaba de espaldas, juntó las manos y comenzó a gritar. Tengo fe. Un beneficio de área amplia rodeó a los atacantes en el frente. Nunca esperé estar tan feliz de escucharlo decir pura mier asterisco a. X2. La lanza de Kim Mina se disparó hacia un gran pilar de tierra frente a ella. Su-ush. Bae Purrun la sostuvo con su viento. Bang. Uno de los pilares de tierra se derrumbó después de ser atravesado por la lanza. La fuerza hercúlea de Kim Mina se había amplificado aún más debido a la capacidad de fe de Yuho, Sik. Pero miró a su alrededor y negó con la cabeza con incredulidad. Dios mío. Slash. Una espada cortó el cabello con un ruido silencioso. Unos momentos después. Bang. Hubo una fuerte explosión cuando un pilar de tierra se partió por la mitad. Lee Su-hyuk pasó junto al pilar de tierra que se desmoronaba con una expresión estoica antes de cortar hacia el siguiente pilar de tierra. Fue rápido. Pero hubo alguien que fue incluso más rápido. Bang, bang, bang. Los pilares de tierra caían sin parar. Los pilares de tierra se desmoronaban sin ninguna resistencia cada vez que una luz negra salía disparada de la espada de Choi-an. Vaya, no es una broma. Bae Purrun estaba temblando como si estuviera asustado. Lee Su-hyuk y Choi-an le parecían increíbles.
Comillas. Bae Purrún. Aumentemos nuestra velocidad. Estoy rebosante de energía en este momento. Las venas salían de la mano de Kim Mina que apretaba la lanza. Bae Purrún rápidamente asintió con la cabeza después de verla sonreír como si esto fuera divertido. Bueno, de repente también estoy lleno de energía. Los dos procedieron a destruir silenciosamente pilar de tierra tras pilar de tierra. Pero dejaron de moverse después de ver a alguien que los estaba destruyendo incluso más rápido que Choyan. Cuán sencillo. Boom. Se levantó de un salto. Yo solo. Un gran par de orejas blancas se movieron en línea diagonal. Solo necesito golpearlo con mis malditos oídos. Boom. El pilar de tierra en el camino de las orejas se derrumbó al suelo. Boom. El conejo blanco luego aterrizó suavemente en el suelo. Supongo que no es malo aprender sobre ellos ya que son enemigos a los que tendré que enfrentarme en el futuro. Sus ojos rojos miraron hacia el monstruo sin rango. Ahora que había tomado la decisión de construir una casa en Corea. Los monstruos no clasificados eran enemigos con los que el señor Conejo tenía que luchar, independientemente del hecho de que eran más fuertes que él. Hasta más tarde entonces, lindos niños, Nims. Se despidió gentilmente antes de pasar a Kim Mina y Bae Purrún. Luego saltó luciendo tan ligero como un pétalo de flor antes de balancear sus malditas orejas hacia otro pilar de tierra. ¡Bang! 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 Los pilares de tierra se estaban derrumbando a su alrededor. Había un tigre oscuro que cargaba continuamente hacia adelante a través de los pilares desmoronados. Solo necesito seguir cargando hacia adelante. Le preguntó a Kale quién estaba de espaldas y Kale agarró la melena con fuerza mientras él respondía con calma. Sí, Jung, Nim, destruiré todo lo que se interponga en tu camino. Ja ja ja. Alberu se rió de esa respuesta. Luego preguntó con picardía. Y solo llevo mi Dongsaeng a ese monstruo. Así es. Fue un trabajo muy fácil. Alberu comenzó a hablar mientras seguía cargando hacia el monstruo de cabeza amarilla. Kale, hay algo que necesitas saber. ¿Qué es, Su Alteza? Kale bajó la cabeza para mirar a Alberu. Alberu respondió con voz tranquila. No pudimos destruir las esculturas. ¿De verdad? Kale también respondió con voz tranquila. Sí, estaban transformando maná muerto en algo antes de dárselo a las esculturas como nutrientes. ¿Es eso así? ¿De dónde? No, ¿a quién mataron para obtener maná muerto esta vez? Kale negó con la cabeza y continuó hablando como si hubiera llegado a una conclusión. ¡Qué loco bastardo! El seguro es. Oh, también. La voz de Alberu seguía tranquila. No sé si será el dios sellado o las esculturas, pero... Parece que la estrella blanca está planeando irrumpir en Puzzle City para lanzar algún tipo de ritual de invocación. Kale comenzó a hablar de inmediato. Ese loco hijo de P asterisco Tabasura. Supongo que quiere estar jodido. Yo no podría haberlo dicho mejor. Kale apretó la melena de Alberu. Puzzle City. Eso era parte del reino de Rohan. Estaba extremadamente cerca del territorio Enituse en la región noreste del reino de Rohan. Kale comenzó a recordar los recuerdos asociados con ese lugar. La ciudad de las torres de piedra repudiada por los dioses. Una ciudad que hizo torres de roca no para los dioses sino para ellos mismos. El lugar donde Kale obtuvo su poder antiguo, el corazón de la vitalidad, y conoció a Taylor y Cage. La estrella blanca planeaba irrumpir en ese lugar. Sin embargo, necesitaría más detalles para comprender todo lo que estaba pasando. Por ahora. Vamos a encargarnos de esto rápidamente. Estoy de acuerdo. Alberu empezó a moverse aún más rápido. ¡Bang! ¡Bang! Todavía había explosiones a su alrededor. Eso, más los sonidos de los pilares de tierra rompiéndose, dificultó el movimiento de la cabeza amarilla. Kale era la persona que se acercaba más a la cabeza amarilla. Kale. Si Su Alteza. Alberu y Kale estaban charlando casualmente a pesar de que cargaban hacia adelante y se acercaban al enemigo.
Podría despertarme en el medio. Le dije a la sacerdotisa Kate que me despertara si había una emergencia. Como dijo que te despertaría. Comillas. Dijo que no me haría sangrar. Entonces debería estar bien. Así es. Ambas miradas eran frías, a diferencia de su pacífica conversación. Ah, Kale, también informamos al ducado en Itus. ¿Qué les has dicho? Solo les dije una cantidad adecuada. Kale asintió con la cabeza. Alberu habría sabido qué era apropiado decirles. Kale confiaba en Alberu. Por supuesto, el hecho de que el ducado en Ituse fuera puesto en estado de emergencia con la duquesa Violan en el centro después de escuchar el mensaje de Alberu. Y el hecho de que el duque de Ruz en Ituse estuviera ocupado convocando a los nobles a una reunión para reunirlos. Kale no tenía idea de nada. También informé a nuestros reinos aliados con una breve pero completa explicación de la situación porque la Estrella Blanca podría estar llegando al continente occidental. Kale asintió con la cabeza. Eso era algo que tenían que hacer. Sería beneficioso tener incluso una persona más ayudándolos. Dejé que la señorita Rosalind se encargara de los detalles ya que no tenía tiempo para planificar antes de venir aquí. Pensé que la señorita Rosalind haría un gran trabajo al explicarles las cosas. La señorita Rosalind haría un gran trabajo. Rosalind era perfecta para el trabajo de tratar con los representantes de cada reino, ya que originalmente era una princesa y se convertiría en la futura maestra de la Torre Mágica. También ayudó que Rosalind conociera muy bien la situación en cada reino. Así es, Eruhaven, Nim y Serit, Nim también están a su lado. Ayudarán a la señorita Rosalind con todo lo que necesite. Ese es un grupo aún más confiable. Alberu y Kale sonrieron. Fue porque estaban pensando en sus amigos de confianza. Asterisco. En ese momento, Rosalind estaba mirando en silencio a los representantes de cada reino que eran visibles a través de múltiples dispositivos de comunicación por vídeo frente a ella. La mayoría de sus reinos aliados, además del reino de Mogoru que estaba ocupado con otros asuntos, participaron en esta videollamada. Eruhaven y Serit estaban parados detrás de ella cubiertos con túnicas mientras parecían magos que la estaban protegiendo. Eso. En una de las pantallas de vídeo, Litana, la reina de la jungla, estaba hablando como si no pudiera creer lo que había escuchado. Eso es cierto sobre el joven maestro Kale. Rosalind asintió lentamente con la cabeza. Sí, su majestad, es la verdad. El príncipe heredero Valentino sacudía la cabeza con incredulidad. Ja, mi amigo es de verdad. Asombroso. El comandante Tunka del reino Wiper estaba golpeando su escritorio y riendo a carcajadas. Pero estaba frunciendo el ceño al mismo tiempo. Parecía como si estuviera teniendo dificultades para contener su ira. Escucharon una risa tranquila en ese momento. Rosalind se volvió hacia la pantalla con la persona que se había reído. Era un hombre de cabello blanco y ojos verdes. El caballero guardián Clopé, que estaba aquí como representante de los reinos del norte en el continente occidental, estaba sonriendo mientras continuaba hablando. Como se esperaba del comandante Kale en Ituse. Sus manos que estaban juntas temblaban levemente. Los ojos de Clopé también brillaban un poco. Es bastante maravilloso que rechazó la oportunidad que le dio el dios sellado a diferencia de la Estrella Blanca y actualmente está lidiando con la prueba de un dios para traer la paz a esta tierra, pero fue asesinado casi sin piedad por la Estrella Blanca. La reina Litana contuvo un gemido y cerró los ojos con fuerza. Había escuchado fragmentos sobre la condición de Kale mientras trabajaba con el reino de Rohan. Pero escuchar que casi lo matan mientras estaba indefenso y que sus amigos se habían apresurado a salvarlo. Algo como esto. Litana no podía decir lo que pensaba. Habría tenido una muerte terrible solo si no hubieran logrado salvarlo. Todos los representantes escucharon la voz de Clopé. No habría estado en tal peligro si hubiera estado de acuerdo con la voluntad del dios sellado. No hay forma de que no admire su gran convicción. Su voz era tranquila pero llena de vigor.
El norte participará en la batalla del reino de Rohan, no, la guerra por la paz de esta tierra pase lo que pase. Litana levantó la cabeza como para responder a su aura ferviente. También estaremos contigo. Haremos todo lo que podamos para ayudar. Mi amigo nos salvó, es nuestro turno de salvarlo. Rosalind asintió con la cabeza después de escuchar los comentarios de todos los representantes. Asterisco asterisco asterisco. Alberu decidió dejar a un lado los pensamientos sobre lo que le pidió a Rosalind que hiciera por ahora. Luego miró hacia adelante y le hizo una pregunta a Kale. Dong Saeng, ¿qué vas a hacer con las corrientes y el agua? La cabeza amarilla esparcía corrientes a su alrededor. También había agua a su alrededor como si las olas lo rodearan. CHHH. Corrientes eléctricas y agua. Esas dos cosas dificultaban la lucha contra el monstruo. Átalo, por supuesto. Vas a cargar hacia adelante. Alberu estaba confundido pero siguió avanzando. Su Alteza, pude usar uno de mis poderes ancestrales a pleno poder mientras usted no estaba. Kale respondió con calma mientras explicaba lo que había sucedido mientras Alberu no estaba. La habilidad de ese bastardo no es lo suficientemente fuerte como para derrotar mi antiguo poder con todo su poder. Sabía que ese era el caso porque sus árboles habían podido atar la cabeza amarilla incluso cuando había estado en una condición terrible. Ese poder era el escudo indestructible. Paat. Alas plateadas semitransparentes rodeaban a Alberu y Kale. El escudo plateado apareció frente a Alberu. Los poderes de ese bastardo no son lo suficientemente fuertes como para romper mi escudo. Supongo que solo necesito seguir cargando hacia adelante. Sí, señor, y... Kale continuó hablando tranquilamente. Carga hacia adelante, y después de eso. Solo tenemos que quitarle la vida. Capítulo 620, nuestro humano está aquí. 3. Alberu murmuró en voz baja. Para quitarle la vida. Se rió entre dientes antes de continuar hablando. No hemos luchado hasta ahora porque es muy difícil de hacer. Tiene razón, Su Alteza. Kale no tuvo ningún problema en aceptar que ese era el caso. Había sido difícil hasta ahora y había pensado mucho en lo que podían hacer. Ese ya no es el caso. Una vez. Alguien que ha experimentado algo solo una vez se dará cuenta de algo, no importa cuán pequeño sea, y absorberá ese conocimiento. Había cientos de personas que habían experimentado eso aquí. Cientos de personas lucharon de frente con este monstruo sin clasificar solo una vez, pero habían sobrevivido. Kale confiaba en los que estaban detrás de él. Kim Min-yun, que estaba encima de la pared del refugio, comenzó a hablar como si respondiera a la confianza de Kale. Por favor, prepárate, pronto usará su habilidad. Hacer clic. Park Jin-tae agarró su arma con su mano derecha después de escuchar eso. ¿Saldrán las cosas de acuerdo al plan? Park Jin-tae escuchó la pregunta preocupada de alguien. El comandante, Nin, dijo lo siguiente. Dijo que quitaremos las cosas una por una. Durante las pocas horas de paz. En la reunión de estrategia dentro del gran salón de actos. Actualmente le hemos quitado sus colmillos venenosos y su vista. Pronto también inutilizaremos el resto de sus habilidades. Todos ustedes tendrán que hacerlo de manera similar a como quitamos las otras dos cosas. Alguien más agregó. ¿Crees que podemos hacerlo? Fue en ese momento. Cállate mier asterisco a. La persona preocupada cerró la boca después de escuchar la voz molesta de Park Jin-tae. El brazo de Park Jin-tae que sostenía el arma se movía como si fluyera agua. No puedo concentrarme. Ve a la parte trasera si quieres correr la boca. Luego apuntó con el cañón a algo. Estaba dirigido solo a un único objetivo en movimiento. Kim Min-yun, que estaba de pie junto a Park Jin-tae, rápidamente abrió la boca para hablar. Es la hora. Fue porque escuchó la orden de Kale. Kim Min-yun comenzó a gritar. Detengan los ataques a larga distancia. Se lanzaron numerosos ataques desde la pared del refugio al aire. Todos esos ataques se detuvieron instantáneamente. Chesh.
En cuanto a la cabeza amarilla, que no había podido hacer nada ya que los pilares de tierra que se desmoronaban y las numerosas explosiones le quitaron el oído y el sentido de la orientación. No podía faltar esta apertura cuando los ruidos habían cesado. Necesitaba hacer que estos humanos que lo estaban molestando y causando el caos se detuvieran por un momento. Necesitaba calmar esta situación. Tendría que hacer que todos estos humanos no pudieran moverse para poder hacer eso. El cabeza amarillo tuvo un ataque de área amplia para hacer precisamente eso. La boca de la cabeza amarilla comenzó a abrirse lentamente. El ataque de sonido. Debería poder derrotar a la mayoría, si no a todos los humanos con este ataque. Scree. Cuando abrió la boca y estaba a punto de lanzar el ataque. Las comisuras de los labios de Park Jin-tae se torcieron. Estaba esperando esto. Apretó el gatillo mientras decía eso. El sonido de la bala fue el único ruido en este momento de silencio. Crunch, creak. Todavía estaban las corrientes eléctricas que salían de todo el monstruo de cabeza amarilla. Las pequeñas balas esquivaron esas corrientes y alguien más comenzó a moverse. Bae Purrun. Lo sé. El viento de Bae Purrun se agregó a la bala. CHHH. El viento creó un pequeño agujero en el agua que rodeaba la cabeza amarilla. La bala usó el poder del viento para volar más allá del agujero. Ahora era incluso más rápido. Ahora era aún más fuerte. La bala siguió volando hacia su objetivo. Funcionó. Luego llegó a su objetivo. Park Jin-tae bajó su arma. Bang. Scree, kek. Dentro de la boca abierta. La bala que había apuntado a un punto dentro de la boca lisa que no estaba cubierta de escamas se introdujo en la piel lisa del interior y luego explotó. Ruguar, ruguar. La cabeza amarilla rodó por el suelo y rugió como si estuviera tratando de arrojar algo. Sonreír. Las comisuras de los labios de Park Jin-tae se torcieron. Parece que me llevé una de las cosas. Kim Min-yoon miró a Park Jin-tae con una mirada aguda mientras comenzaba a hablar. ¿Estás seguro de dar en el blanco? Park Jin-tae no respondió a esa pregunta. Guardó su arma antes de volverse hacia otra persona en lugar de Kim Min-yoon. Era una de las personas que se habían preocupado antes. Pude ver bien gracias a ti. Disculpe. Muchas gracias. La capacidad de aumentar la vista de una persona también es muy útil. La vista de Park Jin-tae estaba actualmente fortalecida con la habilidad de un usuario de habilidad diferente. Fue solo una fortificación temporal. Park Jin-tae luego apartó la mirada del usuario de la habilidad que parecía avergonzado por sus elogios y comenzó a hablar con Kim Min-yoon, quien lo estaba mirando. En el momento en que estuvo a punto de usar su capacidad de sonido, Park Jin-tae lo había visto. Había una luz en una parte de su boca abierta. Había una tenue luz azul de color dorado que había aparecido en su ahora venenosa boca sin colmillos. Park Jin-tae había apuntado a ese lugar. Roar, shhh, ruguar. El monstruo ya no podía hacer muchos sonidos. Esta habilidad para fortalecer la vista era una habilidad que podía usarse una vez al día para amplificar temporalmente la vista de otra persona durante una hora. La persona con esa habilidad miró hacia el monstruo antes de abrir la boca. Ja, supongo que mi habilidad también tiene sus usos. Por supuesto. Park Jin-tae respondió con indiferencia. Es obvio que todas las habilidades tienen su utilidad. Luego hizo contacto visual con Lee Jin-yu, quien estaba al lado de Kim Min-yoon. Los dos se miraron el uno al otro con extrañas miradas. Park Jin-tae, cuando había sido el líder de uno de los refugios originales, había dividido el grupo en usuarios de habilidades y personas normales, así como usuarios de habilidades con habilidades útiles y aquellos con habilidades inútiles. Park Jin-tae había considerado a Lee Jin-yu y Lee Seung-won como usuarios de habilidades con habilidades inútiles. Lee Jin-yu comenzó a hablar. Todos tienen sus roles. Es posible que todavía no sepan qué es. Park Jin-tae apartó la mirada de Lee Jin-yu. Miró a alguien que constantemente miraba a su alrededor y movía la mano para grabar algo en lugar de responder a Lee Jin-yu.
La persona que escribió algo en una hoja de papel fue Lee Seung-won. Park Jin-tae hizo contacto visual con la persona con la capacidad de grabación. ¿No lo vas a grabar? Lee Seung-won resopló ante la pregunta de Park Jin-tae y se alejó. Luego comenzó a hablar. Los pilares de tierra se destruyeron fácilmente y la capacidad del monstruo para manejar la tierra se ha vuelto inútil. Eso fue seguido por el ataque de Park Jin-tae que se encargó de la capacidad de sonido del monstruo de cabeza amarilla. Lee Seung-won se detuvo por un momento antes de continuar con una voz llena de confianza. Las habilidades de nuestros aliados se han fortalecido desde la batalla de anoche. Era la verdad, podía verlo. Creo que este es el resultado de que la habilidad de cada usuario de habilidad se hace más fuerte, así como del hecho de que pudieron descubrir dónde serían más efectivas sus habilidades después de enfrentarse a este monstruo una vez anoche. Lee Seung-won miró el papel donde había escrito las cosas que había visto y sentido antes de continuar hablando. Todos se mantienen en su posición y realizan las tareas que se les asignaron. Todo el mundo estaba ocupado. Las personas con habilidades tipo batalla están en las paredes del refugio y afuera, usando sus habilidades en sus respectivas ubicaciones. También, los usuarios de habilidades que no son de tipo batalla están apoyando a los usuarios de habilidades de tipo batalla o están usando sus habilidades en diferentes ubicaciones que son más adecuadas para ellos. Adicionalmente, aquellos sin habilidades están ayudando a cuidar a aquellos con heridas leves defendiendo las partes dañadas de las paredes del refugio, cocinando y otras tareas para apoyar a todos. La voz de Lee Seung-won sonaba firme mientras continuaba grabando. Usando esto como fondo, el siguiente paso de la operación es... Se detuvo un momento. Volvió la mirada a alguna parte. Podía ver la espalda de alguien en la distancia. Lo siguiente es, para que el comandante se acerque. Su comandante había tosido sangre y se había estremecido de dolor, pero lo había reprimido todo para atar al monstruo la última vez. Esta vez seremos nosotros los que amarremos el cuerpo del monstruo. Las cosas se invirtieron esta vez y fue su turno de hacer lo que su comandante había hecho la última vez. Su comandante había dicho lo siguiente. Solo unos segundos, solo necesita mantenerlo presionado durante unos segundos. Entonces los demás y yo nos encargaremos de ello. Fuera de la pared del refugio, había varias personas acercándose rápidamente al monstruo amarillo que ya no podía hacer ningún ruido. Señor Jae-ah-jung. Jo Min-ye, la pescadora de telaraña. La mujer que tenía su cabello azul recogido en una cola de caballo gritó mientras miraba a Jae-ah-jung. Sí, señora. Jae-ah-jung respondió y esparció sus semillas. Agua. Estoy en ello. Alguien más echó agua donde había esparcido las semillas. Era una habilidad hortícola bastante ineficaz. Esta habilidad parecía no tener ningún uso en el campo de batalla. Sin embargo, cuando esta habilidad se usó con Jae-ah-jung, ¡crack! Aunque no era tan fuerte como la habilidad de Kale, los árboles rápidamente comenzaron a crecer. En realidad, solo estaban creciendo las raíces de los árboles. Las raíces de los árboles viajaron bajo tierra. Viajaban bajo tierra para evitar las corrientes y el agua del monstruo amarillo. Líder de escuadrón, Nim. Sí. El cabello de Jo Min-ye se volvió blanco y su cabello largo rápidamente comenzó a estirarse y moverse. Una persona descendió del aire y aterrizó detrás de ella. Tengo fe. Yu-ho, Sik. Centraré toda mi fe en la señorita Jo Min-ye y el señor Jae-ah-jung. Crack. Las raíces de los árboles de Jae-ah-jung salieron disparadas del suelo. Estaban emergiendo bastante cerca de la cabeza amarilla. Estaban dentro del área alrededor de la cabeza amarilla sin las corrientes ni el agua. Lo tengo. Una vez que Jae-ah-jung gritó. Grieta, grieta. Las raíces de los árboles comenzaron a desmoronarse una a una. Saash. El monstruo amarillo de repente sintió algo. Comenzó a agitarse después de ser golpeado por las raíces del árbol. Fue porque las raíces le recordaban a una persona. Que, no soy el comandante, Nim. Las raíces le habían recordado el poder de Kale.
Este error solo fue posible porque no podía ver. Señor, Jae-a-Jung, haz que el monstruo caiga en una ilusión. Hazle pensar que lo voy a atar de nuevo. Jae-a-Jung estaba imitando la habilidad de Kale. El plan funcionó. Bang, bang. La cabeza amarilla comenzó a moverse con urgencia. Una vez que las corrientes eléctricas y el agua no fueron tan fuertes debido a que desviaron la atención. Es mi turno. Lee Su-hyuk levantó su espada. Lo cortaré. Su espada cortó el aire. Slash. Las corrientes y el agua se cortaron. El ancho del corte de Lee Su-hyuk fue mucho mayor que la última vez que lo usó. Por eso solo podía usarlo una vez. Aunque solo pudo usarlo una vez. Esa única vez fue suficiente. Jomin-ye estaba detrás de él. Agarrarlo. Gritó cuando sus telas de araña blancas empezaron a atar al monstruo amarillo. Numerosas personas se agarraron a la telaraña para evitar que el monstruo escapara. Saa, saa, roar. El monstruo comenzó a agitarse. Las corrientes y el agua comenzaron a aparecer nuevamente a su alrededor, probablemente porque su movimiento ahora estaba restringido. Lee Su-hyuk comenzó a hablar después de ver que la brecha que había cortado lentamente comenzaba a repararse. Dongsaeng, ve. A través de la brecha aún abierta. Un gran tigre negro rodeado por un escudo plateado y alas saltó por la brecha. Kim Rock-su miró a Lee Su-hyuk mientras pasaba. Vámonos. Por supuesto. Por supuesto, Choi-an, Lee Su-hyuk, Kim Mina y Bae Purrun estaban detrás de Kale. Pero Kale, no, el tigre oscuro, ya estaba encima del monstruo que estaba atado por la telaraña y las raíces de los árboles. A la cima. Lo sé. Alberu respondió a Kale antes de viajar rápidamente hacia la parte superior del cuerpo del monstruo. El monstruo se agitaba debajo de la telaraña. Q-E-P-D. Q-E-P-D. La telaraña se rasgó un poco con cada uno de sus movimientos. La telaraña se rompería por completo muy pronto. No importa. Las comisuras de los labios de Alberu se elevaron. Alberu ya estaba donde necesitaba estar. Kale había dicho lo siguiente mientras cargaban. Su Alteza, necesito su fuerza de agarre. Yo, ¿estás hablando del tigre oscuro? Sí señor, aquí es usted el más fuerte, Alteza. El tigre oscuro era el más grande y fuerte que estaba aquí. Entonces. Necesito forzar su boca para que se abra. Alberu podía sentir a Kale saltar de su espalda. Esa fue la señal. Las dos grandes patas del tigre oscuro con garras afiladas se movieron hacia la agitada cabeza amarilla. Saash, shhh. Luego abrieron la boca del monstruo. Era la parte más débil del cuerpo del monstruo ya que no tenía escamas en la boca. Kale estaba flotando en el aire usando el sonido del viento mientras extendía su mano hacia ese lugar. Lo vas a quemar hasta morir. El fuego de la destrucción se rió y comenzó a hablar con él por primera vez en mucho tiempo. Cajaja. Cocinemos completamente el interior. Cajaja. Había pasado un tiempo desde que Kale había escuchado esta risa loca. Pero Kale no pudo evitar sonreír también. Rayos de oro rosa brillaban en ambas manos de Kale. Pronto terminaría. Kale sintió como si el tiempo se hubiera detenido por un momento mientras tenía ese pensamiento. Fue en ese momento. Kale escuchó la voz de alguien diferente a los poderes antiguos en su mente. Era la voz del dios sellado. De alguna manera te las arreglaste para llegar aquí. El dios continuó susurrando. ¿Crees que este es el final de la prueba? Su suave susurro sonó bastante dulce. Pero el contenido no era nada dulce. ¿De verdad crees que este momento es el final de la desesperación? Kale miró las luces de oro rosa que ardían en sus manos. Abrió la boca para hablar. ¿Es este momento el final de la desesperación? No, absolutamente no. Este es solo el comienzo de la desesperación en este mundo. Era solo el principio. La desesperación se revelaría en muchas formas diferentes en este mundo a partir de ahora. Pero la gente tiene esperanza ahora. Después de aproximadamente un año desde que el mundo se había convertido en un desastre.
Las personas que siempre perdieron, lucharon y apenas lograron sobrevivir, saldrán victoriosas por primera vez. Destruirían esta desesperación conocida como un monstruo sin rango. El dios sellado, que había estado en silencio por un momento, preguntó como si estuviera burlándose de Kale. ¿También tienes esperanza? Parecía implicar que Kale era alguien que no podía tener esperanza. Eso fue lo que le pareció a Kale. Kale negó lentamente con la cabeza. No. No tenía esperanzas. Sin embargo, tengo certeza. Kale necesitaba algo más seguro que la esperanza. Finalmente, lo había conseguido. Este lugar dibujará un futuro diferente al de mi pasado. Estoy seguro de eso. Estaba seguro de que sobreviviría más gente que en su pasado. Estaba seguro de que tendrían una vida mejor. Eso no fue especulación. Aunque era un futuro que estaba por llegar, Kale creía que era la verdad. De hecho, Kale quería ser quien diera el primer paso hacia esa certeza. Los ardientes rayos de oro rosa se alejaron de las manos de Kale. Empezó a hablar de nuevo. Esta es la primera vez que le digo esto a un dios. Hacia el dios sellado silencioso. Para el dios que había intentado desesperarlo. Kale dijo lo siguiente. Gracias. Realmente lo decía en serio. Mis recuerdos no terminaron en desesperación gracias a ti. En el momento en que los rayos de oro rosa aterrizaron dentro de la boca del monstruo. ¡Bang! Hubo una gran explosión cuando Kale y los demás se alejaron del monstruo. Y finalmente, el cuerpo del gran monstruo cayó lentamente y en el momento en que dejó de moverse por completo. Había una brillante sonrisa en el rostro de Kale. Muchas gracias. Ahora que había agradecido al dios sellado. Eso fue lo que terminó con la completa victoria de Kale. Capítulo 621. Nuestro humano está aquí. 4. Fue la victoria de todos. El momento en que finalmente se logró esta victoria fue silencioso. Nadie podría atreverse a abrir la boca. Solo podían mirar al monstruo amarillo que se había quemado hasta morir. Las personas que habían estado corriendo por las paredes del refugio. Las personas que habían estado blandiendo sus espadas y lanzas fuera de las paredes del refugio. Las personas que se habían estado preparando para lanzar más ataques de larga distancia. Todos miraban el campo de batalla sin hacer ruido. Los últimos días volaron por sus mentes como si estuvieran viendo una película. Los recuerdos no eran solo un borrón, sus corazones latían salvajemente cuanto más pensaban en todo lo que había sucedido. Y como sus emociones se agitaban tanto que estaban a punto de gritar. Una persona rápidamente comenzó a hablar. Finalmente, el monstruo no clasificado ha caído y nosotros. Fue Lee Seung-won. Recordó las órdenes del comandante de registrar todo y apenas logró hablar. Finalmente. Nosotros. Los humanos han ganado. En el momento en que se grabaron esas palabras. La gente finalmente pudo liberar todo lo que había reprimido en su interior con esta victoria que podría haber sido su primera victoria en mucho tiempo o su primera victoria en este mundo postapocalíptico. ¡Wow! ¡Guau! Algunos gritaban de alegría mientras que otros lloraban. Todos mostraban emociones de diferentes maneras. Comillas. La niebla está desapareciendo. Comillas. Es el sol. La niebla comenzó a desaparecer y el sol poco a poco se hizo visible como si los felicitara también por su victoria. Era un día frío de noviembre, pero poco a poco se estaba calentando con el sol. Esa calidez les estaba permitiendo darse cuenta aún más de que esto era real. Lee Jin-yu comenzó a hablar. Su habilidad de amplificación hizo eco en toda el área alrededor del refugio Seomyeon. Hemos ganado. La alegre noticia se difundió por todas partes. El monstruo no clasificado ha sido vencido. Pero de repente tuvo que detenerse. Rock. Rápidamente se tapó la boca. Apenas logró evitar gritar el nombre, incluso olvidó que su voz se estaba amplificando por un momento. Jung. Mier *A. Kim Min-yoon y Lee Seung-won se pusieron de pie en estado de shock. Park Jin-tae se sostenía de la barandilla sin poder decir nada.
Todos miraban el mismo lugar. Estaban mirando a la persona que estaba parada frente al gran monstruo amarillo. Kim Rok-soo. Estaba empezando a caer lentamente. Lee Jin-yu apenas logró abrir la boca. Necesitaba informar a las personas que la esperaban para dar la noticia. El monstruo no clasificado está muerto. Pero no les contó sobre su comandante que estaba comenzando a caer. Los vítores en el campo de batalla habían desaparecido. Lee Jin-yu pudo ver a alguien agarrando a su comandante que estaba a punto de caer. Rok-soo. Lee Soo-hyuk llamó urgentemente a Kale, quien se estaba cayendo débilmente. Luego levantó la cabeza y miró a la persona que apoyaba a Kale antes de comenzar a hablar de nuevo. Choyan estaba sosteniendo a Kale y mirando en silencio su rostro pálido mientras Kale cerraba los ojos. Luego levantó la cabeza. Kim Mina, Bae Purrun, Jo Min-ye, Jae Yun y algunas otras personas corrían hacia ellos. Choyan comenzó a decirle algo a Lee Soo-hyuk antes de que llegaran. Parece que se acerca el momento de regresar a nuestro mundo. La mirada de Lee Soo-hyuk se hundió. Podía ver a Kim Rok-soo, que estaba extremadamente pálido y parecía un desastre, así como a Choyan, que se veía igual de terrible. Estos dos punks habían trabajado más duro en esta pelea. Vayamos a un lugar tranquilo. Por supuesto. Choyan trató de cargar a Kale. Lo moveré. El tigre oscuro que se acercó a ellos les ofreció la espalda. Choyan puso a Kale en la espalda de Alberu y entró al refugio con Lee Soo-hyuk. Alberu y Choyan miraron a los ojos. Los dos sabían lo que estaba pasando. Sabían que Kale finalmente estaba al final de esta prueba. Asterisco asterisco asterisco. Supongo que ha vuelto a este lugar. Kale miró lentamente alrededor del área oscura. Por supuesto, no podía ver nada a través de la oscuridad. Luego miró hacia adelante. Supongo que te subestimé. Un par de ojos rojos apareció frente a él. Era el dios sellado. Hay leyes absolutas en asuntos entre dioses y humanos. Kale escuchó en silencio al dios sellado. Pero se estremeció después de escuchar la siguiente parte. No lo escuchaste del dios de la muerte, el dios solo el dios de la guerra. El dios sellado resopló después de ver a Kale estremecerse. ¿De verdad pensaste que no sabría acerca de los dioses vagando a tu alrededor? Kale empezó a hablar. No puede cambiar el contenido o los métodos de una prueba que ya has creado. Estás hablando de eso, ¿verdad? Choyan había entregado el mensaje del dios de la muerte con respecto a ese asunto. Una de las reglas absolutas para el dios de la muerte es hacer un voto de muerte. De manera similar, este dios sellado puede crear pruebas según su regla absoluta, pero no puede meterse con el contenido de esa prueba. El dios sellado no pudo alterar el contenido de la prueba. El contenido de una prueba incluía naturalmente las condiciones para aprobar o reprobar la prueba. Esa fue la razón por la que el dios sellado, que no pudo hacer nada con la prueba de Kale en este lado, trató de mover la estrella blanca para sacudir a Kale desde el otro lado. Ese intento había fallado gracias a los amigos de Kale. Hay algo que no puedo entender. El dios sellado realmente sonaba confundido. ¿Por qué rechazas la oportunidad de un dios? ¿Por qué estás rechazando la oportunidad de ganar poder y hacerte más fuerte? Además, Kale Enituse, realmente parece que necesita mi poder. El dios sellado había observado a Kale durante toda la prueba. ¿No estás cansado? Kale, que se había convertido en el Kim Rok-soo de 20 años, ni siquiera podía dormir bien. No fue difícil. Ni siquiera podía comer 3 veces al día y tenía que vivir con el peso de la vida de muchas personas sobre su espalda. No fue doloroso. Había usado a la estrella blanca para causarle dolor a Kale Enituse. Ese dolor habría sido algo que Kale nunca había sentido antes, ya que era un dolor directamente en el alma. Incluso él no podía imaginar la cantidad de dolor que le habría causado y era un dios. Pero Kale persistió en ello. El dios sellado estaba realmente curioso. ¿Por qué? Hubiera sido mucho más fácil si me hubieras pedido que me ocupara de eso. ¿Por qué no lo hiciste? Kale soltó una carcajada. Es mi vida, no la tuya. Sacudió la cabeza de un lado a otro.
Solo soy feliz si vivo haciendo lo que quiero hacer. Adicionalmente, ¿quién diablos eres tú para tomar el control de mi vida? ¿Quién dice que estás calificado para hacer eso? Lo que lo salvó no fue el bastardo que le dio esta prueba de desesperación, sino la gente en sus recuerdos y la gente a su lado. Él también se había salvado a sí mismo. El dios de la muerte había dicho lo siguiente. Había dicho que el destino de Kale y las leyes de la naturaleza habían cambiado. Calificaciones. El dios sellado se burló con incredulidad. Es bastante ridículo que le preguntes a un dios sobre las calificaciones. ¿No estás cansado de vivir una vida trabajando tan duro para lograr cosas? Kale suspiró con incredulidad. ¿Has pensado por qué he estado cansado recientemente? Si la prueba había terminado, no podría este tipo simplemente decirle los resultados. ¿Por qué demonios necesitaba balbucear así? Soy una persona ocupada que tiene mucho que hacer. Tú. Kale tenía una expresión en su rostro que al ver Raon habría dicho que era más que irrespetuosa hasta el punto de estar más cerca de la de un delincuente. Maldita sea, sigues siendo un dios. Estaba tratando de hablarte respetuosamente, pero tenías que arruinarlo. Oye, idiota, fuiste tú quien me obligó a hacer esta maldita prueba y me hizo limpiar después de tu desastre. Kale dio grandes pasos hacia los ojos rojos. Se paró justo frente a él y señaló justo en el medio de los dos ojos. Tú fuiste la causa de ello. Vas a seguir actuando como un idiota. Kale estaba extremadamente molesto. Trabajando tan duro. ¿Quién diablos se cree que es para decir una mier asterisco así? Este dios realmente era un hijo de puta. Y quiere hablar de que es difícil. Es agotador. Él estaba en lo correcto. Fue difícil y agotador. Pero no todos los momentos habían sido agotadores y difíciles. Fue agotador después de lograr la victoria al final de una feroz batalla. Pero la paz también llega en ese momento. Sin embargo, la paz puede ser corta o larga. Esa paz fue una de las fuerzas impulsoras que lo empujó hacia adelante. Hubo momentos en que perdió, fue derrotado y perdió cosas extremadamente importantes para él. Sus recuerdos eran suficientes para recordarle que la gente y las cosas del pasado no podían volver. Pero esos no fueron los únicos momentos en sus recuerdos. Si bien registrar todo significaba que el dolor, la frustración, la derrota y la desesperación permanecían en su mente, también significaba que podía grabar las pequeñas alegrías, los breves períodos de paz e incluso los minúsculos momentos de felicidad en su mente también. Tú. Qué irrespetuoso. Realmente me entristece. A Kale no le importaban las tonterías del dios sellado. Solo dime los resultados. Los ojos rojos fruncieron el ceño hacia Kale, que estaba allí de pie con los brazos cruzados y apoyado en un pie. Realmente no quiero decírtelo. Qué mezquino. Realmente eres un bastardo irrespetuoso. Este dios de mier asterisco a. Kale comenzó a fruncir el ceño y abrió la boca para darle una parte de su mente a este dios que estaba perdiendo el tiempo. Pero terminó estremeciéndose. Crack. El área en la que estaba comenzando a agrietarse. Humano, has ganado. Kale comenzó a sonreír. Estos fueron los resultados esperados. Fue el resultado de todo el mundo trabajando duro. No es porque derrotaste al monstruo no clasificado. Tampoco se debe a que los resultados fueran diferentes al pasado que recuerdas. ¿Qué? Las cejas de Kale se levantaron ligeramente. Ese no era el contenido de la prueba. Entonces, ¿qué hice para ganar? ¿Cómo completé la prueba? Escuchó la voz del dios sellado en ese momento. No se opuso a la desesperación que está por venir. En ese momento final. ¿Qué le había dicho Kale al dios sellado? Este es solo el comienzo de la desesperación en este mundo. Estabas ansioso porque pensabas que las pruebas y la desesperación se cruzarían en tu camino. Este lugar dibujará un futuro diferente al de mi pasado. Estoy seguro de ello, pero tenías fe en que sería mejor de lo que era ahora. No, estabas seguro de ello. El dios sellado continuó hablando. Fue tu corazón el que me derrotó. Has superado esta prueba. Crack, crack. La oscuridad en el área comenzó a agrietarse aún más rápido. El fin.
El verdadero final de esta prueba se dirigía hacia él. Se acabó. Kale dijo con calma en voz alta. Los ojos rojos lo observaron en silencio por un momento antes de comenzar a hablar de nuevo. Déjame mostrarte un poco de buena voluntad. Buena voluntad. Kale comenzó a fruncir el ceño. Era su forma de decir que no necesitaba nada de eso y que no lo quería. No hay necesidad de fruncir el ceño así. Los ojos del dios sellado se curvaron como si estuviera divertido. Luego continuó hablando con voz suave. Aún será el 8 de noviembre cuando abras los ojos. Todavía estarás en el mundo de Kim Rock-soo de 20 años. Los hombros de Kale se estremecieron levemente. Seguirá siendo el mundo de Kim Rock-soo. No volveré como Kale en Ituse. Volverás a tu mundo original a las 12 de la noche del 9 de noviembre. Eso debería darte suficiente tiempo para decir adiós. Los ojos rojos notaron la expresión de Kale y continuaron hablando como si entendiera lo que Kale estaba pensando. ¿Te preguntas por qué estoy mostrando tan buena voluntad? Crack, crack. El área se estaba derrumbando rápidamente. Desde dentro de esta oscuridad, los ojos rojos todavía brillaban brillantes y claros. No creas que mi prueba terminó con esto. ¿Qué? Kale comenzó a fruncir el ceño aún más. Siempre te estaré mirando. Los ojos rojos se curvaron antes de que una risa baja llenara el área. Era el tipo de risa que le daba escalofríos a Kale. El dios sellado susurró silenciosamente a través de la risa. En el momento de desesperación que vendrá. Era como si estuviera hablando del futuro. El momento en que tu mente cambie. Parecía seguro de que este momento sucedería. Vendré a buscarte. Esta declaración escalofriante, no de advertencia, le dio a Kale escalofríos por todo el cuerpo. Kale levantó lentamente la mano y se cepilló la cara. Mientras los ojos rojos se reían de su acción. ¡Ja! A través de la oscuridad que se desmorona. Kale dejó escapar un suspiro. Luego comentó con una expresión extremadamente molesta. ¿Me dejarás ser un holgazán? ¿Qué? Podía escuchar la conmoción en la voz del dios sellado, pero Kale continuó diciendo lo que tenía en mente. Mi sueño, no, mi objetivo es ser un holgazán que pueda relajarse en paz y comer todo lo que quiera. Fue verdaderamente un sueño y una meta estelar. Ah, claro, también haría la más mínima cantidad de agricultura allí. Kale compartió sus deseos en voz alta. Si elijo tu poder, podré dar vueltas en mi cama todo el día y seguir en mi habitación sin importar cuánto camine. Podré comer 3 comidas completas al día, tomar una siesta, despertarme, comer algunos bocadillos y relajarme así hasta que muera. El silencio llenó el área por un momento. Solo se siguió escuchando el sonido del área desmoronándose. Fue en ese momento. Foft. El dios sellado se burló. Intentas confundirme con esas tonterías. Qué lindo. Seguro que fue interesante. Humano, te veré en el futuro. Kale empezó a pensar. Realmente lo digo en serio. No era una tontería. Quería abrir la boca y decir eso. Pero no pudo hacer eso. Clang. La oscuridad que se había agrietado lentamente hizo el ruido de una ventana rompiéndose al romperse en pedazos. Una luz brillante barrió a Kale y apretó los ojos con fuerza. Luego abrió lentamente los ojos. Tanto la oscuridad y los ojos rojos ya no eran visibles. Comillas. Rock Soo-young. Escuchó la voz de Choi-an. Parpadeo, parpadeo. Los ojos de Kale se enfocaron lentamente. Rock Soo. También pudo escuchar la voz de Lee Soo-hyuk. Los ojos de Kale se dirigieron lentamente hacia la pared de lo que parecía ser un dormitorio. Podía ver el reloj. El dios sellado había dicho que le daría a Kale algo de tiempo para decir adiós. Tic-tac. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj. Kale se concentró en donde apuntaban las manecillas del reloj en este momento. 8 de noviembre, 12:10 de la noche. Faltaban 10 minutos para el 9 de noviembre. Maldito bastardo. El dios sellado le había dado mucho tiempo. Sí, cómo no. Capítulo 622. Nuestro humano está aquí. 5.
Kale miró a su alrededor para ver quién estaba en la habitación después de notar que solo tenía 10 minutos. Choyan y Lee Soo-hyuk. Solo ellos dos estaban allí. Jung, Nim, Alberu, Nim ya ha regresado. Kale asintió con la cabeza y comenzó a hablar después de ver la anticipación y la preocupación en el rostro de Choyan. Tengo 10 minutos de retraso. Ah. Choyan jadeó en silencio. 10 minutos. Necesitaba regresar si Kale también regresaba. Faltaban 10 minutos para que se fueran a casa. Era obvio por qué Kale le estaba diciendo el tiempo que quedaba. Choi Jung-soo. Choyan se dirigió inmediatamente hacia la puerta. Escuchó la voz de Kale detrás de él. Llama a las otras personas aquí. Sí, Jung. Las otras personas. Kale no necesitaba especificar a quién se refería con eso. Estaba hablando de sus aliados que habían estado esperando a que se despertara y Choyan lo entendió de inmediato sin necesidad de una explicación. Será rápido porque están en la habitación de al lado. Hacer clic. Los movimientos de Choyan parecían extrañamente urgentes. Kale miró a Choyan irse antes de volver su mirada hacia Lee Soo-hyuk. Había una suave sonrisa en el rostro de Lee Soo-hyuk. Rock-soo, la cabeza amarilla está completamente muerta. Soy consciente. Y las escamas de ese bastardo se dejaron en muy buenas condiciones, así que estoy pensando en usarlas para crear algunas armas. Eso es una buena idea. Correcto. También había un orbe parecido a una cintamani que salió de su cuerpo. De verdad, supongo que realmente fue como un imugi. Su conversación fue pacífica. Supongo que no sabías sobre el cintamani. No lo sabía. Mi pasado no tiene registros de tal cosa. De verdad, de todos modos estamos pensando en investigar eso junto con las escalas. Probablemente ayude de alguna manera. Eso es una buena idea. Pídale a Lee Seung-won que grabe todo lo que averigüe. Ese es el plan. Lee Soo-hyuk definitivamente escuchó que solo quedaban 10 minutos y Kale también lo sabía, sin embargo. Los dos estaban actuando igual que de costumbre en este momento. Por supuesto, las cosas estaban mucho más tranquilas y normales que antes sin ningún peligro presente a la vista. Rock-soo. Sí, Jung. Ya no te duele. Kale se volvió hacia Lee Soo-hyuk. Sí, Jung, no me duele. Me siento aliviado. Lee Soo-hyuk asintió con la cabeza y continuó hablando. Rock-soo. Sí, Jung. Debo decir que me siento aliviado de que no hayas regresado de inmediato. Sonreír. Lee Soo-hyuk volvió a sonreír. No voy a contarles la larga historia de nuevo. Bueno. Lee Soo-hyuk miró el reloj. Ya habían pasado unos minutos. Es un poco lento a pesar de que están al lado. Estoy seguro de que estarán aquí pronto. Los dos disfrutaron de esta corta duración de silencio pacífico. Choyan entró en la habitación contigua y comenzó a hablar. Rock Soo-young, se ha despertado. De verdad. Estoy tan aliviado, tan aliviado. Suspiro. Todos parecieron aliviados incluso si respondieron de maneras muy diferentes. Les pidió a todos que vinieran. De verdad. Bae Purrun, vamos. Bueno, vamos, Mina. Choyan observó lentamente a cada persona que salía por la puerta que mantenía abierta. Kim Mina y Bae Purrun fueron los primeros en irse. Luego fueron Lee Seung-won y Lee Jin-yu. Después de ellos estaba la abuela Kim, el Dr. Kang, Yuho, Sik, etc. Mucha gente pasó junto a Choyan. Había mucha gente que no estaba aquí ahora también. Por ejemplo, Eo Suk-ha y Kim Woo estaban ocupados manteniendo seguro el refugio de Seomyeon. Algunos de los usuarios de habilidades de otras áreas se habían ido rápidamente diciendo que necesitaban regresar a sus refugios. Otros se habían quedado diciendo que primero ayudarían al refugio Seomyeon a volver a la normalidad. Finalmente, había personas que estaban descansando porque estaban completamente agotadas. Choyan pensó en las personas que habían estado junto a Kale y él. Todo el mundo probablemente estaba esperando que Kale se despertara. Miró a la persona que pasaba junto a él. Fue Park Jin-tae. Comillas. ¿Tienes algo que decirme?
Choyan le preguntó a Park Jin-tae quién se había detenido a su lado. Park Jin-tae no había dicho nada mientras esperaba en esta habitación desde que la batalla había terminado. Tú. Park Jin-tae lentamente comenzó a hablar. Estaba mirando la apariencia de Choyan. Comillas. Kim Rok-su está despierto ahora. ¿Por qué no te cuidas tú también? Los ojos de Choyan se abrieron un poco más. Park Jin-tae evitó la mirada de Choyan y siguió caminando. Comillas. El punk que más luchó después de Kim Rok-su debería cuidarse a sí mismo también. Choyan miró inconscientemente a Park Jin-tae que balbuceaba torpemente antes de soltar una carcajada. Sin embargo, eso desapareció rápidamente. La última persona estaba a punto de salir de la habitación. Choyan cerró la puerta a pesar de que vio que esa persona comenzaba a caminar hacia la puerta. Screech click. Choyan miró a la persona que se quedó con él y comenzó a hablar. Hablamos un poco. La persona restante, Choi Young-su, asintió lentamente con la cabeza. Choyan miró el reloj. 11:53 de la mañana. Ahora solo quedaban 7 minutos. Esto fue lo mismo para Kale. Por eso se sentó lentamente mientras miraba a las personas que entraban a su habitación. Bae Purrun corrió hacia él y lo ayudó a levantarse. Rok-su, ¿te sientes bien? Sí, abuela. La abuela Kim sonrió después de escuchar la respuesta de Kale. Su complexión y voz sonaban normales. El comandante, no, cuando Kim Rok-su se derrumbó, se había quedado tan sorprendida. Ese fue el momento en que todos pensaron que la espalda que habían pensado que era tan grande era bastante pequeña. Se dieron cuenta una vez más de que la espalda de Kale siempre había sido así de pequeña. Se dieron cuenta de que su comandante derrumbado era un niño que acababa de convertirse en un adulto, pero que llevaba la vida de tantas personas a la espalda. ¿Estás realmente bien? Kale asintió con la cabeza ante la pregunta preocupada de Kim Mina. Luego miró lentamente a cada una de las personas que habían entrado en la habitación. Había algunas personas que habían estado vivas hasta el momento en que se convirtió en Kale. Algunos habían muerto antes de ese día. Había algunas personas con las que no tenía mucha conexión en el pasado. Kale inconscientemente comenzó a sonreír después de ver a todas estas personas reunidas en una habitación. Podía escuchar el sonido de la manecilla del segundo que continuaba moviéndose. Sonrió mientras comenzaba a hablar. He perdido la mayoría de mis habilidades. Bae Purrun jadeó inconscientemente. ¿De qué estás hablando? Kale escuchó la voz baja de Park Jin-tae. Sus pupilas temblaban violentamente. Habilidades desapareciendo. ¿Fue eso posible? Era algo que ninguno de ellos había visto en el último año. Pero nadie pudo decir nada para decir que eso era imposible. Habían sucedido demasiadas cosas en el último año y sabían que de aquí en adelante también sucederían muchas cosas nuevas. Pensaron que la desaparición de una habilidad era algo que era muy posible que sucediera. Park Jin-tae hizo contacto visual con Kim Rok-su que lo estaba mirando. Kim Rok-su parecía tranquilo. Solo te estoy diciendo la verdad. Y por alguna extraña razón. Se veía muy tranquilo. Kale comenzó a hablar de nuevo una vez que los demás probablemente también se dieron cuenta de esto. Perdí la mayoría de mis habilidades. Sin embargo. Luego miró por la ventana. Era de noche. La noche era silenciosa y hermosa como si nunca hubiera habido una batalla. Pero todavía estoy vivo. Su voz era tranquila y firme, pero había un leve rastro de felicidad dentro de ella. Podían escuchar la confianza detrás de eso. Kale se volvió hacia Lee Soo-hyuk y le hizo una pregunta. ¿Alguien murió? No. 0 personas muertas. Esto fue como un milagro. No, de hecho fue un milagro. Fue un milagro que hubieran creado juntos. Kale cerró lentamente los ojos. Comillas. Es pacífico. El final de una feroz guerra. Este momento de paz que finalmente lograron lograr. Abrió los ojos de nuevo. Bueno, muy bien. Los ojos de las personas que lo habían estado mirando se abrieron de par en par. Comillas.
Supongo que él sabe cómo sonreír así. Yuho, Sik inconscientemente murmuró en voz baja. Brillantemente. Su comandante estaba sonriendo alegremente con una expresión relajada en su rostro. Por eso Yuho, Sik y los demás no pudieron decirle nada a pesar de que les acababa de decir que había perdido la mayoría de sus habilidades. Kale comenzó a hablar en ese momento. Estoy cansado. Esa breve declaración cambió la atmósfera en la habitación. Su tez estaba mejor y su voz era tranquila, pero todavía era alguien que acababa de despertar después de desmayarse. Como había estado hasta el momento en que se desmayó. Todos no pudieron evitar ponerse tensos después de pensar en ese momento. Kale los miró en silencio antes de comenzar a hablar de nuevo. Voy a descansar un poco ahora. Te diré todo lo demás después de que descanse un poco. Kale se volvió a acostar en la cama y los demás rápidamente estuvieron de acuerdo con él. Sí, eso suena bien. Así es. Jung, por favor descansa bien, descansa muy bien. Nos vemos más tarde, avíseme cuando su condición mejore. Iré corriendo de inmediato. Todos regresaron sin ninguna queja a pesar de que solo habían estado aquí por un corto tiempo. Oyeron la voz de Kale detrás de ellos mientras se iban. Por cierto, ¿habéis comido todos? Salieron de la habitación y algunos voltearon la cabeza y otros se dieron la vuelta una vez que estuvieron en el pasillo. Podían ver la mirada indiferente en el rostro de su comandante. Deben asegurarse de no saltarse una comida. Su comandante les estaba hablando con la expresión más seria que jamás habían visto. Deben comer antes de trabajar. Oh, y todos ustedes se ven incluso peor que yo. Por favor, descansen. Coman bien, duerman bien y descansen bien. Esas tres cosas son muy importantes. Comer es especialmente importante entre los tres. ¿Lo entiendes? Fof. Yuho, Sik se rió entre dientes antes de responder. Comandante, Nim, debe asegurarse de no perderse una comida. Nos cuidamos bien, así es, nos estamos cuidando muy bien. Kim Mina sonrió con picardía antes de estar de acuerdo con Yuho, Sik. Park Jin-tae, quien había sido el último en irse, también hizo un comentario. Asegúrate de comer. Luego dijo lo siguiente mientras cerraba la puerta. Descansa un poco. Clic. La puerta se cerró de nuevo. Roxu, asegúrate de tener en cuenta las palabras de Jin-tae. Kale asintió con la cabeza hacia Lee Su-hyuk, quien fue la única persona que no se fue. Me aseguraré de comer. Kale de repente comenzó a pensar en tartas de manzana. De hecho, estaba pensando en el momento en que le habían metido en la boca las tartas de manzana empapadas en lágrimas. También estaba pensando en los tés de limón que Ron le había dado en el pasado. Vaya, incluso estoy pensando en ese terrible té de limón. Kale se preguntó por qué estaba pensando en eso, pero cerró los ojos por un momento después de ver aparecer el rostro de Ron junto con el té. Quedan 2 minutos. Lo sé. Screech. La puerta se abrió. ¿Estás aquí? Kale podía ver a Choi-an, que entraba con una expresión tranquila, así como a Choi Young-soo, que estaba parado afuera de la puerta sin poder entrar. La expresión de Choi Young-soo se veía terrible. No, parecía como si su mente fuera un caos. Al mismo tiempo parecía extrañamente tranquilo. Parecía aliviado por algo. Kale no les preguntó a Choi-an y Choi Young-soo sobre su charla. Fue porque aunque el rostro de Choi-an estaba tranquilo, sus ojos estaban rojos. No parecía como si hubiera llorado, pero había numerosas emociones flotando en los ojos de Choi-an en este momento. Choi Young-soo, entra o quédate fuera, pero toma una decisión. Choi Young-soo se estremeció antes de entrar a la habitación y Lee Su-hyuk cerró la puerta. Choi Young-soo. Sí. Asegúrate de comer bien y descansar bien. Tú. Choi Young-soo no pudo terminar su oración. Luego miró a Choi-an antes de volverse hacia Kale y comenzar a hablar de nuevo. Bueno, asegúrate de comer bien y descansar bien también. Luego abrió y cerró la boca una y otra vez por un momento. Y Kale miró hacia Choi-an. Luego escuchó la voz de Choi Young-soo. Y nos vemos de nuevo. Ja.
Kale observó en silencio el ja saliendo de la boca de Choyan y no pudo decir si era un suspiro o una risa antes de cerrar los ojos. Parece que Choyan prácticamente le contó todo. Choyan parecía haber tomado una decisión después de escucharlo decirle a Lee Soo-hyuk muchas cosas. Fue en ese momento. Rock-soo. Escuchó la voz de Lee Soo-hyuk. Hay algo que quiero decirte. Lee Soo-hyuk vaciló por un momento antes de continuar hablando. Comillas. Has pasado por mucho. Kale cerró los ojos con fuerza. Nunca esperó escuchar esas palabras de Lee Soo-hyuk. Escuchó la voz de Lee Soo-hyuk nuevamente en ese momento. Y nos vemos de nuevo. Kale abrió los ojos y miró a Lee Soo-hyuk. Quería decir que eso sería difícil de hacer. Quería decirle que no tuviera expectativas tan poco realistas. Sin embargo, Lee Soo-hyuk fue un poco más rápido. Al igual que tú lo hiciste. Quizás algún día yo, o cualquiera de nosotros podamos ir a ayudarte. Lee Soo-hyuk comenzó a sonreír. Nos vemos algún día. Kale también comenzó a sonreír. Pero no pudo responder. Choyan. En su lugar llamó a Choyan. Quedaba menos de un minuto. ¿Qué necesitas hacer para volver? Como se suponía que Choyan regresaría. A diferencia de Kale, Choyan había entrado en la prueba de Kale gracias al dios de la muerte. Jung, solo tienes que decirme algo. ¿Qué tengo que decir? Kale miró hacia Choyan, que estaba sonriendo sin decirle qué decir y comenzó a fruncir el ceño. Pero pronto empezó a hablar. Lo que necesitaba decirle a Choyan. Solo había una cosa que decir ahora mismo. Vamos a casa. Volver. Ir al lugar donde la gente los estaba esperando. Eso era lo único que podía decir. Fue en ese momento. Comillas. Choi-Jung-soo jadeó. El cuerpo de Choyan se estaba rompiendo lentamente y convirtiéndose en polvo. Regresaré primero. Choyan dijo eso e hizo un gesto a Choi-Jung-soo con los ojos antes de cerrarlos. Su cuerpo desapareció rápidamente de este mundo. Quedan menos de 30 segundos. Kale se despidió por última vez del Kim Rock-soo de este mundo. Tratar las cosas será más fácil gracias a ti. Estás hablando de cómo les dije que perdí mis habilidades. Sí, no es como si pudiera seguir usando tus poderes antiguos. La voz de Kim Rock-soo era tranquila pero también sonaba decepcionada. Kale, el otro Kim Rock-soo, sabía que este era el caso. No te preocupes, puede que no puedas usar los poderes antiguos pero descubriré rápidamente las otras habilidades que usaste. No estoy preocupado, harás un buen trabajo. Kim Rock-soo no pudo responderle a Kale antes de que apenas lograra decir algo. Adiós. Adiós. 5 segundos, 4 segundos. Rock-soo, viaja seguro. 3 segundos. Kale abrió los ojos y miró a las dos personas restantes. Las dos personas que habían muerto en su lugar. Por favor, viva bien. 2 segundos. Kale cerró lentamente los ojos. Debería estar en el otro mundo una vez que abriera los ojos ahora. 1 segundo. Era hora de irse. Uf. La sangre comenzó a gotear de la boca de Kale. Rock-soo. Oye. Kale pudo ver la mirada ansiosa en los rostros de Lee Soo-hyuk y Choi-Jung-soo. Pero Kale se agarraba a la sábana mientras continuaba tosiendo sangre. Cough, cough. ¿Qué está pasando? También podía escuchar la voz ansiosa de Kim Rock-soo en su mente. La Super Rock murmuró torpemente en ese momento. Parece que estás sufriendo mientras Yi-Alma está tratando de romper la conexión con este cuerpo para regresar. Kale comenzó a fruncir el ceño. Cough. Rock-soo, Kim Rock-soo. Oye, ¿por qué tienes tanto dolor a diferencia de mi primo paterno una vez retirado? Mis pensamientos exactamente. Kale estaba asombrado de que solo él tuviera que lidiar con el dolor que Choi-Jung-soo mencionó. No podría haberme enviado con un aspecto genial. Cough, Dios sellado, maldito hijo de P***ta. La Super Rock y Kim Rock-soo murmuraron con lástima. Mantente fuerte, Kale, te esperaré al otro lado. Dios mío, sufres todo el tiempo.
Sabía que el dios sellado es un hijo de P asterisco tal que no podemos agradecer. Me está enviando de regreso así. No podría dejar que mi adiós sea genial. El mundo se volvió negro lentamente. Kale vio que el mundo se volvía completamente oscuro mientras el dolor recorría todo su cuerpo. Uf. Dejó escapar un breve gemido antes de retroceder. Luego se desmayó. Los ojos de Kale se cerraron solos en la oscuridad. Fue en ese momento. Al final, lograste superar la prueba del dios sellado. Podía escuchar débilmente la voz del dios de la muerte. Su voz era extrañamente cálida. Humano, no creas que este es el final. Esa voz poco a poco se volvió más y más silenciosa. Nunca se sabe cuándo podría volver a conectarse con personas que conoce. El destino es algo que ni siquiera las leyes del mundo pueden comprender. Kale escuchó las palabras del dios de la muerte y comenzó a pensar. ¿Qué mier asterisco A está diciendo ahora? Ese pensamiento subconscientemente salió en voz alta. Comillas. ¿Qué tipo de mier asterisco A es esa? Fue en ese momento. Humano. Kale se estremeció después de escuchar una voz familiar. Regresé. Kale debatió si debería abrir los ojos o no. Escuchó una voz que estaba feliz de escuchar una vez más. Nuestro humano acaba de decir algo. Él dijo: ¿qué clase de mi asterisco da es esa? Estaba hablando secamente como de costumbre. Win tilde. Podía escuchar el sonido de las alas batiendo. Todos, venid aquí. Luego escuchó voces brillantes que sonaban felices y llenas de lágrimas. Nuestro humano está aquí. ¿Está despierto, Nia? ¿Está despierto, Nia? Kale dejó de dudar y abrió los ojos. Todo empezó a iluminarse. Vio un fondo de muchos colores antes de ver a Raon, On y Hon que sonreían brillantemente y lloraban mientras lo miraban. Casa. Estaba de vuelta en casa.